Bienvenidos al jardín. Es un gusto tenerlos aquí. Gracias por escuchar El Jardín de los Horrores. El beso púrpura del acónito envenena el olvido. Dicen que hasta el alma más pura puede tornarse perversa cuando florece esta flor, que quizás es uno de los símbolos de mal presagio más hermosos que existen. Esta noche voy a narrarles 3 relatos relacionados con un juego bastante conocido, la Ouija. Hay quienes afirman que esta tabla crea una conexión para comunicarnos con entidades que no son de este plano, mientras que otros desechan esta idea argumentando que la conexión que se crea es más bien con nuestro propio subconsciente. Ambas explicaciones me parecen fascinantes, aunque al final la única palabra la tienen aquellos que lo han vivido. ¿Han tenido alguna experiencia similar? Compártanla en los comentarios. Con esto dicho, pónganse cómodos, desconéctense del mundo por un rato y acompáñenme en este paseo. No olviden que, una vez que empiecen a escuchar, el terror echa raíces. Hasta que no lo vives en carne propia, es difícil aceptar lo paranormal como algo real. Esa es la pura verdad. Es algo que simplemente sabes. Pero sobre todo, nada te prepara cuando finalmente pasa. Conocí a mi entonces novia en la Universidad de Odontología. Llamémosla Rebeca. Nos enamoramos y eventualmente salió la idea de irnos a vivir juntos al terminar la universidad y poner un consultorio en conjunto. La familia de Rebeca tiene una casa en Toluca que estaba sola. Esta casa tenía un local al que solo le hacía falta una enjarrada y terminar detalles. A nosotros nos venía muy bien. Mi papá y mis tíos son albañiles, así que yo desde chico conozco de materiales y técnicas de construcción, por lo que me ofrecí para terminar de arreglar el local. Los papás de ella no vieron problema en prestarnos la casa. Rebeca al principio estaba renuente. Yo no entendía bien el porqué, pero me dijo que en cuanto terminara, ella se iba a mudar conmigo. De las personas que fui conociendo, algunas de ellas me llegaron a comentar que a los anteriores inquilinos no les gustaba abrir el closet de uno de los cuartos secundarios, porque, según adentro, llegaron a ver ojos rojos flotando en la oscuridad. Al principio pensé que me estaban vacilando, que así era el sentido del humor de la gente del vecindario. Por eso se me hacía tan raro que me lo dijeran estando tan serios. Ignoré todas las advertencias que me decían, pensando que se trataba de pura superstición, cosas de gente grande. Poco después de llegar, empecé a trabajar en la instalación eléctrica para así poder enjarrar. Cosa curiosa era que al día siguiente me arrancaban los cables y tenía que volver a empezar. Aparte de eso, el piso del local se agrietó. Se podría atribuir a daños por la intemperie o a la misma antigüedad de la casa. Sea como fuera, solamente eran grietas superficiales que no dañaban la estructura de la construcción,
por lo que trabajé en ellas para sellarlas, en lo que esperaba a que llegara el piso días después. A la mañana siguiente, la base se había vuelto a agrietar y me habían arrancado los cables. Más que confundido, me sentía molesto, porque llegué incluso a pensar que era una maldad que me hacía algún vecino o alguno de los niños de la cuadra. Pero empecé a tener sueños, sueños horribles. Veía a un hombre que se le abalanzaba a una mujer mayor para matarla a golpes. Y después veía cómo la enterraba debajo de lo que es el local. Se volteaba a verme y me hacía una señal con el dedo para guardar silencio. Se convirtió en un sueño habitual durante el tiempo que estuve quedándome ahí. Cuando finalmente llegó el resto del material, mientras 2 chicos y yo íbamos bajando las cosas, se escuchó claramente el sonido de garras arañando el piso y de un cuerpo arrastrándose en la planta alta. Uno de los chicos que estaba ayudando, extrañado, me preguntó qué era ese sonido. Ten en cuenta que no había nadie más en la casa, así que le dije que no tenía idea, intentando mantener la compostura, aunque en ese momento empezaba ya a tener miedo de lo que fuera que estuviera sucediendo. Intenté buscar información, algún asesinato sin resolver, rituales, lo que fuera. Pero por más que preguntaba, no encontraba nada claro. Me fui más bien enterando por pedacitos que iba armando de lo que me contaban los vecinos. Me enteré por ahí que los anteriores inquilinos eran gente muy agradable y en pocos meses su comportamiento cambió. Pero nada más allá que eso. Esa casa tenía un secreto, pero nunca me puse a pensar que Rebeca ya lo sabía. Ella sabía lo que estaba pasando y aún así me dejó estar solo en esa casa. Sigamos con la historia. Mi expareja siempre ha dicho que es bastante sensible a lo de allá, que es como una medium o lo que se le conoce como una canalizadora. Aunque en los últimos años decidió cerrar esa puerta, porque para ella es muy agotador física y mentalmente, así que no le gusta hablar de esos temas. Pero en ese momento necesitaba saber qué estaba pasando. Sentía que había algo que ella me estaba ocultando. Necesitaba saber si mi vida corría peligro estando ahí, en esa casa. Tomé mis cosas y me fui a hospedar a un hotel que está frente al Parque Simón Bolívar. Lo estuve marcando alrededor de 2 días hasta que finalmente se abrió conmigo. Me dijo que todo inició cuando ella tenía 14 años. Era de noche. Sus papás no se encontraban y Rebeca estaba reunida con el grupo de amigos con los que en ese entonces se frecuentaba. Eran 6 amigos que estaban sentados en la sala de su casa. En eso, alguien sacó una ouija y, movidos por la curiosidad, empezaron a jugar. En aquel entonces, ni ella ni su grupo de amistades creían en fantasmas ni nada de eso. Para ellos, simplemente era una forma de pasar el aburrimiento, ver si sucedía algo, reírse un rato y después continuar con sus vidas. No se imaginaron que algo podría salir mal.
Al principio, ella está segura de que eran ella y su grupo los que estaban moviendo el puntero, haciendo preguntas simples como: ¿hay alguien ahí? ¿Estás ahí? Mientras ponían sus manos en el tablero. En cuanto uno de sus amigos dijo: ¿podrías manifestarte?, todo cambió. La cortina que estaba detrás de ellos se levantó como si una fuerte corriente de aire entrara a la habitación y las puertas se cerraron de golpe. Empezaron a tiritar por el fresco que de pronto empezaron a sentir, y me comenta que sentía como si una fuerza muy potente viniera desde el centro de la tabla. Algo así como si fuera un imán que los estuviera atrayendo y no pudieran soltarse. Empezaron a sentirse aterrorizados. El puntero empezó a moverse por sí solo. Al principio no entendían las letras que se marcaban: N, M, N. Parecía estar apuntando letras al azar, hasta que se dieron cuenta de que había un patrón definido: R, E, N, Eren. La palabra que se formaba era: mueren, mueren. Una de las chicas presentes empezó a rezar el Ave María, pero no le salían bien las palabras. Fue así que todos los presentes intentaron empezar a rezar con esta chica, que dice mi expareja que, aunque ella conocía el rezo de memoria, en ese momento era como si se lo hubiera olvidado por completo. Al cabo de unos segundos, quizás minutos, pudieron soltar el puntero, que salió disparado a toda velocidad contra la pared, dejando una marca grabada en el muro. Días después de haber jugado a la Ouija, empezaron a suceder cosas a las personas que estuvieron presentes aquella noche. Más que nada, presencias que se hacían sentir en sus respectivas casas, pasos en los corredores, golpes en las puertas, objetos que caían al suelo. Rebeca lo llamó lobo malo. Eventualmente las cosas se fueron saliendo más y más de control. Por lo menos una vez a la semana alguien tenía un episodio de parálisis del sueño. Lo más insólito era que ya no era solo el círculo de amigos los que estaban experimentando estos eventos, sino sus familias también. La madre de una de las chicas dijo ver a un hombre desnudo de cuerpo fornido parado en la puerta de su habitación. La primera vez que lo vio, llamó a la policía, pensando que alguien se había metido a su casa, solo para darse cuenta de que realmente no había nadie ahí. Todos empezaron a realizar sus actividades con las puertas abiertas, porque al cerrar la puerta se sentía que esa entidad estaba ahí presente, cerca, demasiado cerca, y tenían miedo de lo que pudiera pasar. Quizás lo más grave que llegó a suceder fue que uno de esos amigos suyos, mientras salía de bañarse, dice que le movieron el tapete. Cayó y se golpeó la nuca. Este golpe no le quitó la vida, pero le provocó problemas irreversibles de movilidad y del habla. Con el tiempo se fueron alejando y perdiendo el contacto. De los 6 amigos que eran, 2 se terminaron mudando junto con sus familias a otro lugar. Una de las chicas se hizo monja
y Rebeca entró a la universidad en la Ciudad de México donde nos conocimos. Parece que solo quedó el chico que se golpeó la cabeza y otro amigo suyo más que desafortunadamente fue perdiendo la cordura hasta dejar de ser el mismo. Saltemos al presente. Decidimos no empezar a vivir juntos. De hecho, nos separamos por un tiempo. Después de haberme enterado de todo lo que había pasado, necesitaba procesarlo. No tenía idea de que existía una entidad rondando en esa casa. Quién sabe qué me pudo haber sucedido de haberme quedado más tiempo ahí. Porque esa fuerza o lo que sea que habitara en esa casa se percibía maligno. Hola, gente del jardín. Tengo la impresión de que la mayor parte de las historias relacionadas con la Ouija son contadas por gente que tuvo esta experiencia en su adolescencia, o por lo menos mis conocidos que tienen una historia así y les pasó algo, lo vivieron a esa edad. Ese no es mi caso. Yo crecí en un entorno muy estricto y no viví muchas de las experiencias normales, entre comillas, de jovencita. Fui a mi primera fiesta hasta los 25, ya se darán una idea. Actualmente tengo 31 y trabajo en la cocina de un hotel. Sé de historias, muchas, pero solo una que he vivido en carne propia. Una de mis compañeras, voy a llamarla Caro, llevó una tabla que sacó al cerrar el servicio. Yo le había dicho que nunca había jugado a la Ouija y como siempre me han gustado las películas de terror, quería saber de qué iba todo esto. Quería vivir la experiencia. Otra de mis compañeras, llamémosla Valeria, se burlaba de la Ouija, de todo lo paranormal en realidad. Decía que era pura tontería, que no creía en esas cosas, pero igual se sentó con nosotras. Éramos 5 en total. Pusimos nuestras manos sobre la plancha y comenzamos a hacer preguntas. Y entonces, no me lo van a creer, es que sentí que se estaba moviendo sola. Nos miramos entre todas, asombradas. Incluso Valeria, que se reía de todo, se puso seria. Pidió que preguntáramos por su abuela. Honestamente, no me importaba saber de su abuela, pero ver cómo le cambió la cara hizo que me entrara curiosidad. Y la tabla respondía todo. Cada pregunta tenía respuesta y las respuestas eran acertadas. Entonces preguntamos por el nombre de la entidad. Y la tabla deletreó lo que parecían ser unas iniciales, no estoy segura. Pero Valeria dijo que esas no eran las iniciales del nombre de su abuela. Empezamos a escuchar sirenas afuera del restaurante. Como mínimo 5 patrullas. Al principio pensamos que estaban pasando por la calle, pero se escuchaban como si estuvieran acelerando directo hacia el restaurante. Hasta retumbaban los cristales. Estaban justo afuera. Parecía que estaba pasando algo grande. Se escuchó un sonido muy fuerte, un choque, de que se habían estrellado a gran velocidad justo afuera. Detuvimos el juego. Las sirenas seguían sonando con fuerza. Salimos para asomarnos, pero en cuanto vimos hacia la calle, no había nada. Todo estaba en calma.
No había rastros ni de un choque, ni de las patrullas, nada. Decidimos mejor irnos a nuestras casas. Más tarde esa madrugada sentí algo, un peso sobre mí. Sentía lo que eran tal vez 10 o 12 kilos, como si estuviera cargando un saco de arroz sobre los hombros. Esa fue la primera y única vez que he jugado con la Ouija. Nunca más en la vida he vuelto a pasar por algo así. Solamente una vez en mi vida he usado una tabla Ouija. En ese entonces estaba en el último año de preparatoria. Era viernes, de noche, y me reuní con un par de amigos, cuando se nos ocurrió que sería buena idea jugar con la Ouija. Ya sabes, la curiosidad. Apenas comenzamos, el puntero se movió y marcó la palabra advertencia. Y luego, sin que nadie lo guiara, deletreó Fuentes. Sí, Fuentes. En ese momento no le di importancia. Era una palabra que para mí no tenía sentido. Llega el lunes. Un día normal como cualquier otro. Fuimos a comprar el almuerzo a la cafetería cuando me di cuenta de que no traía conmigo mi cartera. Recordaba haber comprado unas galletas temprano en la mañana, así que no la había dejado en casa. No tenía la cartera en la mochila y tampoco estaba mi tablet. Ese día hubo redada en la escuela. En mi país es común que de cuando en cuando lleguen policías a revisar las mochilas buscando artículos ilegales. No sé si se haga en otros países, pero de donde yo soy es la norma y lo hacen sin previo aviso. Resulta que en la escuela había un tal Fuentes. Ese era su apellido. No era alguien cercano a mí, era un compañero que se sentaba en la banca de al lado. Pues bueno, este compañero no quería abrir su mochila. No le quedó de otra y fue así que vi mi tablet entre sus cosas. También tenía mi cartera y la cartera de otro compañero. Se lo llevaron a detención. Ahí fue cuando me cayó el 20. Advertencia. Fuentes. Esa tabla nos estaba tratando de decir algo. Nos dio una señal. No sé quién fue y mucho menos por qué lo hizo. Pero esa experiencia se me quedó grabada para siempre. Han pasado 11 años desde que salí de la prepa y todavía lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Y no fue lo único que nos dijo la Ouija esa noche. También nos advirtió que evitáramos los espejos y los televisores. Dijo que... Dijo algo como que ellos venían. Hasta hoy no tengo idea de qué significa eso de ellos. Pero desde esa noche no puedo mirar un espejo oscuro sin sentirme observado. Que alguien me está mirando desde el otro lado. He tenido otras experiencias paranormales, aunque siempre trato de buscarle lógica. Me gusta pensar que hay una explicación racional para todo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este paseo por el jardín. Aunque no lo crean, nunca he jugado a la Ouija. Quizás en algún momento lo haga. No estoy del todo segura de si esto es un fenómeno paranormal
o es más bien psicológico, pero nunca está de más tomar las debidas precauciones, sobre todo cuando se trata de interactuar con lo desconocido. Y por cierto, este es un vago recuerdo de la niñez. Y es de que mientras narraba estos relatos, se desbloqueó una memoria de haber llegado a ver ouijas, sí, ouijas vendiéndose en jugueterías, en supermercados. Así de que pues podías ir con tu mamá a comprar fruta, cereal, lo de la despensa. Y de paso llevarte una tabla para comunicarte con los muertos, sí, a tu casa, con tu familia. Me parece que hasta las hacían así de colores. Y es de que, porque recordé el haber visto ouijas hasta rosas con brillitos y todo, así bien cookie. No sé si en su momento Barbie sacó su línea de ouijas. Eran otros tiempos. ¿Alguien sabe de qué hablo? Pues bueno, gente del jardín, espero que hayan disfrutado del recorrido. Los invito a suscribirse para no perderse de ninguna actualización. Y ya saben, si les gustó el episodio de hoy, dejen un like y compártanlo con alguien más. Sería de mucha ayuda para que el jardín siga creciendo. Nos vemos en la próxima, aquí, en el Jardín de los Horrores. ¿Tienes una experiencia fuera de lo común? ¿Un encuentro extraño o algo que aún no puedes explicar? Mándame tu historia al correo que aparece en la descripción. Para mí es muy grato leer sus anécdotas. Aquí siempre hay espacio para plantar nuevos horrores, y el tuyo podría ser el próximo en brotar.